Señal Oeste y Oeste Producciones presentan. Son tantas frustraciones que me olvidan al pasar y tantas soluciones que nos dicen para dar. En las sombras yo no veo la verdad. En las sombras yo no veo la verdad. Porque mejor que vive. Una nueva etapa de protagonistas. Hoy una dirigente del peronismo, una mujer que ha desandado distintos caminos de la política nacional. La diputada Graciela Camaño, agradecerle, diputada, la deferencia de compartir este programa, y seguramente muchos le habrán preguntado cómo llegó a este lugar, pero ¿qué hay detrás de la dirigente política? Hay una ama de casa, hay una madre. Sí, hay todo eso, ¿no? Porque creo que atrás de todos los políticos hay fundamentalmente un ser humano y según el rol que uno tenga, hombre, mujer, hay un padre, una madre, hay un hogar, hijos, nietos, en mi caso hasta un bisnieto anda dando vueltas, así que fíjate si no es prolífera la familia. Una persona con inquietudes, con muchas inquietudes desde joven, y bueno, la vida me llevó por este camino y yo lo camino con mucha alegría. Una persona que además de una carrera política, hizo una carrera académica. Hace poco tiempo se recibió de abogada, esto que marca un poco la posibilidad de que una mujer que viene desde muy abajo llegue a un título universitario de grande. Sí, la posibilidad de la capacitación o de la profesionalización es muy importante en todos los ámbitos. Yo era docente y me pareció en algún momento que la posibilidad de tener un título terciario era interesante y venía un poco a cumplimentar mi trabajo parlamentario. Yo tengo un gran conocimiento de leyes, digamos, de técnica parlamentaria. Lo ha demostrado en la comisión. Me faltaba, digamos, la parte de la sistematización del conocimiento y acrecentar también el conocimiento, y esto lo logré con la carrera universitaria. ¿Fue una alumna prodigio o fue una alumna que le costó? No, en realidad no fui la mejor, pero tampoco fui la peor. Sí me costó porque yo después de esto me doy cuenta también porque hay que estudiar cuando uno es adolescente, ¿no? Entre otras cosas. El ritmo es otro. Claro, y además las ocupaciones, las obligaciones, el nivel de concentración que uno tiene es diferente. No es lo mismo concentrarse sin ninguna preocupación que concentrarse teniendo una familia o una carrera, o sea... Y una actividad pública. Exactamente. Pero bueno, creo que fue una muy buena experiencia, por lo menos a mí me dejó muy satisfecha. Graciela, preguntarle, ¿cómo hacía para separar como estudiante universitaria su imagen pública de la de estudiante como para ser una más? Mira, yo llegué a la universidad al poco tiempo de terminar el periodo de ministra de Trabajo y fue un periodo muy fuerte en mi vida, el Ministerio de Trabajo. ¿La marcó? Muchísimo, muchísimo, porque era el ministerio que atendía todos los reclamos laborales y los sociales. Y yo estaba muy comprometida con el país en ese momento, o sea, tenía un compromiso desde lo más profundo. Y tener todo el día la gente pobre, la gente sin oportunidades, el conflicto laboral, me llevó a ponerle mucho el cuerpo
a todos los conflictos que había. Entonces llegué a la universidad un poco, bueno, con todo el retraimiento que me produjo esa exposición tan grande, y me encontré con muy buenos compañeros. Mis compañeros fueron fundamentales para que yo me sintiera cómoda, trabajara estudiando con tranquilidad. Fueron realmente muy acogedores, tanto las chicas como los chicos que me tocaron de compañeros, siempre protegiéndome, cuidándome, y eso es muy importante. Y logró hacer una interrelación con la juventud. Muy importante porque me sentí con afectos, o sea, me sentía querida por mis compañeros. Y bueno, lo que vos decís es cierto, ¿no? Está la personalidad pública, que a veces es querida por algunos y es impugnada por otros. Pero yo logré en ese sentido tener una excelente relación con todos. Y te vuelvo a reiterar, además de algunos profesores que también fueron muy importantes en la vida estudiantil, mis compañeros fueron un puntal. Proviene de un hogar que comparte con uno de los dirigentes gremiales emblemáticos. ¿Discute de política y de sindicalismo en su casa? Discutimos mucho. ¿Y quién lleva las de ganar? No hay de ganar ahí, se discute de igual a igual. Hasta el cansancio. Sí, de política y de política fundamentalmente, no tanto de gremialismo, pero de política se discute mucho. Discutimos mucho con mi marido de política. Y con Luis Barrionuevo aprendió mucho. Sí, en realidad yo tenía mi carrera gremial antes de conocerlo a él, o sea, yo venía ya con inquietudes. No soy la típica mujer peronista que de lo social y después comienza a militar. En mi caso fue diferente. Yo era una militante, era delegada gremial, era miembro de comisión directiva de Unión de Personal Civil de la Nación, cuando lo conozco a mi marido, que también era gremialista. O sea que un poco nos hicimos, ¿no? Nos hicimos juntos, porque él también era una persona joven y recién empezaba en ese momento. Pero yo creo que uno aprende siempre de todos, ¿no? Hasta de sus propios errores. Así que sí, se aprende siempre. Seguramente lo que hablábamos recién, el paso por ese Ministerio de Trabajo, en un momento muy difícil de la Argentina, donde más que un Ministerio de Trabajo, era un ministerio de reclamos de desocupados, de gente expulsada de los salarios. La marcó, y generalmente los que analizan política, los dirigentes sociales y políticos, destacan su grado de ejecutividad que tuvo. ¿Cuál fue el momento más difícil de ese ministerio? No, de su gestión. Fue muy difícil, pero bueno, es que precisamente no había posibilidades de no estar gestionando todo el tiempo. Yo tenía, de repente llegaba la mañana y tenía alguien que se estaba intentando suicidar en la puerta del ministerio. Tenía alguien que se estaba intentando suicidar en la puerta del ministerio. O tenía conflictos en todo el país. De repente me estallaba un conflicto en Salta, en Neuquén, en el Chaco, en Entre Ríos. Había que estar haciendo un trabajo muy corporal, decía yo, ¿no? O sea, el ministro estaba en el conflicto. Yo fui una ministro en el conflicto. Estaba en el campo de batalla diario. Totalmente. Porque me parecía que no había ninguna posibilidad de escatimarle esfuerzo a la tarea. O sea, sí se podían mandar funcionarios, pero yo soy de los que cree que la función del Estado es resolver el conflicto y no permitir que el conflicto discurra para producir el desgaste. En la relación laboral hay mucho de negociación, técnicas de negociación. Yo esto lo estudié y sé que hay diferentes maneras de abordar un conflicto laboral. Es tratar de acercar las partes. Claro, pero algunos dirigentes o funcionarios políticos
lo que hacen es que el conflicto se estire en el tiempo para que pierda fuerza. El desgaste. Exacto, yo no comparto ese criterio. Yo creo que el Estado tiene precisamente en el medio del conflicto un rol que es resolverlo inmediatamente, porque el desgaste no es de una sola de las partes, sino de toda la sociedad. Entonces el desgaste siempre afecta a toda la sociedad. Siempre afecta a toda la sociedad. Lubricantes Moreno. Queremos siempre brindarle lo mejor. Vendemos directo de petroleras lubricantes, grasas y aditivos recomendados por las automotrices. Filtros de aceites para autos nacionales e importados y de competición. Engrases de autos, camionetas, colectivos y camiones. En Avenida Victorica 733 Moreno. Teléfono 0237-462-6448. Lubricantes Moreno. La Cámara de Diputados de Buenos Aires aprobó la Ley 13.857, mediante la cual se crea el Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas. Queda así prohibida la comercialización, depósito o exhibición de bebidas alcohólicas sin previa licencia provincial e inscripción en el registro. Acompañamos así al Gobierno provincial en su tarea de protección a nuestros jóvenes. Diputados Provincia Buenos Aires. Para su seguridad jurídica, Estudios Santinelli y Asociados. De lunes a viernes, de 15 a 18 horas. España 332, Moreno. Teléfono 0237-462-3259. La salud es un derecho. Defendámosla entre todos. El PAP y la colposcopía son estudios médicos sencillos que sirven para prevenir el cáncer de cuello de útero. Todas las mujeres necesitamos hacerlos a partir del inicio de las relaciones sexuales, por lo menos una vez al año. Hacete el PAP y la colpo en tu unidad sanitaria más cercana. Un mensaje de la Municipalidad de Moreno. Hoy puede decorar su casa como siempre lo soñó. Dormipiero, La Blanquería. Tenemos colecciones de cortinas en finos boire y telas rústicas a un precio que los sorprenderá. También trabajos personalizados a valores accesibles. Planes de pago en 6 cuotas fijas con tarjeta o crédito personal. Dormipiero, La Blanquería. Avenida del Libertador 323 Moreno. Llámenos al 0800 666 8005. Guardián del Confort, en todo momento junto a vos. Créditos personales a sola firma. Requisitos mínimos para la compra de electrodomésticos en Guardián del Confort. Entrega a domicilio sin cargo. Garantía de fábrica y garantía extendida hasta 4 años. Guardián del Confort, en todo momento junto a vos. Nemesio Álvarez 298, Moreno. Diputada, por lo que hemos leído, por lo que vimos de su gestión, también tiene que ver esta posibilidad de venir del campo sindical, de haber sido delegada, de mirar desde el otro lado el conflicto. Además yo tenía 18 años cuando ya trabajaba conflictos en el Ministerio de Trabajo. Había un área específica que era el área de relaciones laborales, donde yo también cumplía funciones, o sea que sí, vengo desde muy joven trabajando las relaciones laborales. ¿Y cuándo comenzó esta transgresión desde lo militante
lo sindical a decir, soy una dirigente política de la provincia de Buenos Aires? En realidad no es un momento, sino que en el peronismo, el sindicalismo está muy cerca de la participación política. Es muy difícil que el dirigente sindical solo sea dirigente sindical. Y yo empecé a hacer sindicalismo en la década del 70, cuando teníamos toda esa fábula del retorno del general Perón, que nos llenaba de tantas ilusiones, cuando se decía, no le da el cuero al general. Claro, entonces de alguna manera eso generó en muchos jóvenes de la época una profunda movilidad política. Y desde ahí creo que empieza, digamos, mi acercamiento a lo político también, ¿no es cierto? Que se efectiviza mucho más fuertemente, fundamentalmente, bueno, en el año 83 obviamente, con el retorno a la democracia, participación un poco lateral, no tan profunda, pero en el 89 sí. En el 89 yo milité muchísimo para que Menem sea el presidente de todos los argentinos. Y ahí fue donde, digamos, me metí con todo en lo que significaba la militancia política, ¿no? Veo que está muy de moda esto de dar puntaje, hacer encuestas, los números, las estadísticas. Digo, si tuviera que poner en un orden la Graciela Camaño militante, la Graciela Camaño en un ámbito ejecutivo, la Graciela Camaño dirigente del peronismo bonaerense, la Graciela Camaño diputada, la Graciela Camaño mujer, ¿cómo calificaría su propio rol en distintos estamentos de su vida pública? Con un puntaje. ¿Un puntaje o en un orden de prioridades? Una persona que cuando toma una responsabilidad trabaja mucho. O sea, yo no ando con ambigüedades. Yo creo que el poder no es un lugar para alimentar la libido de los dirigentes o para envilecerse. Me parece que el poder es gratificante cuando uno puede hacer, o sea, cuando uno puede ir resolviendo los problemas, ¿no? Ahí tiene sentido. El viejo apotegma que hago política para cambiar la realidad social. De la gente, exactamente. Yo tengo claro de que también el poder subyuga o a veces marea. Enseguece, exactamente. Y muchos dirigentes, como yo digo, a veces se comen la alfombra roja, ¿no? O sea, las luces del centro encandilan. Entran a los despachos y creen que son de su propiedad. Yo tengo por norma entrar a los despachos y plantearme desde el primer momento que ese lugar no es mío, que es un lugar circunstancial. Entonces trato de que no se convierta en mi casa, es un lugar circunstancial. Es muy difícil, no es sencilla, la tarea de poder darse cuenta para qué sirve el poder y la tarea de no envanecerse con el poder, ¿no? De no creerse rubio y de ojos celestes, sino de seguir teniendo... Que le ha pasado a tantísimos dirigentes. Muchísima gente. Que después sufre cuando no lo tiene, ¿no? Porque el que tiene tan alta consideración o lo internaliza en provecho propio de esa manera, cuando no lo tiene sufre. A mí esto no me pasa, porque como creo que soy una habitante circunstancial de los ámbitos de representación, siempre puedo ir y puedo volver al llano sin ningún tipo de inconvenientes. Ha tenido una relación muy particular con el periodismo, la ha tratado muy bien al periodismo. Le ha dado participación en muchos medios, la ha criticado en algunos aspectos y ha destacado rasgos de su impronta, tanto en el ministerio como en la Cámara, con la presidencia de la comisión, que bueno, ha salido en todos los medios ese día mágico
que usted decidió que los diputados salgan a escena. Digo, tiene una buena relación con el periodismo. Yo soy respetuosa. A mí me tocó participar de la primera comisión de libertad de expresión que se formó en la Cámara en el año 90-91. Y en esa ocasión me hice de los principios de Chapultepec, que todavía los tengo en mi despacho. Tengo la lista de los principios de Chapultepec. Yo creo que el periodismo es muy importante, porque es lo que permite llevar la información. Aunque a veces no nos guste o aunque a veces nosotros consideremos que la información es sesgada. A mí me da la impresión de que lo que uno como dirigente político tiene que hacer es fortalecer mucho la cultura y la educación del pueblo. Y entonces ahí el pueblo solo se encarga de poner las cosas en su lugar. No es amordazando el periodismo como resolvemos al malo o al buen periodista. Lo resolvemos educando al pueblo, que la gente sepa cómo tiene que evaluar las noticias. Qué mirar, qué leer, qué escuchar. Y después hay que dejar en libertad. Yo en ese sentido a veces me causa mucha gracia, ¿no? Porque digo, no seré liberal. Porque tengo un alto concepto de lo que significa la libertad. Liberal a veces tiene un concepto erróneo, sí, que uno lo toma desde lo político, y liberal tiene que ver con una forma de pensamiento. Con la forma de pensar. Hoy los chicos dicen soy liberal. En ese sentido digo, tengo mucho respeto por el periodismo, más allá de mi propia apreciación a veces a determinadas cosas. Y me parece que eso es lo recíproco, ¿no? Cuando uno es respetuoso, seguramente le devuelven con respeto. Pero también sé que no es una golosina con la que hay que empalagarse. También sé que uno también tiene que tener prudencia en la exposición pública. Porque la exposición pública da lugar a cualquier cosa. Es como cuando uno se acerca al fuego. Obvio. Cuanto más se acerca, más se quema. Totalmente. Entonces me parece que uno ahí tiene que tener la capacidad de saber a qué distancia... de no empacharse, ¿no? Y de ir llevando la relación con respeto, con la información, obviamente. Pero, a ver... acá los políticos tenemos un problema muy serio, porque nosotros necesitamos ser conocidos y para eso necesitamos a los medios, pero una vez que uno es conocido y pierde todo, y pierde todo. Pierde la privacidad. Totalmente, es un riesgo que hay que correr. Ahora, si uno va sabiendo que es un riesgo que hay que correr y es prudente, me parece que ahí el riesgo es menor, ¿no es cierto? Y en eso yo trato de ser prudente, o sea, no trato de no sobreexponerme, trato de tener temas, o sea, que se me conozca por el trabajo y por los temas que trato. Y no solamente por estar parada frente a una cámara, ¿no? Diputada, le agradezco. ¿Se sintió cómoda? Muchísimo. Le doy 2 minutos, lo tiene enfrente a Kunkel. ¿Qué hace? No, hoy a la mañana nos encontramos frente a frente por primera vez. Me dijo buen día y yo le dije buen día, como corresponde a dos personas civilizadas. Como corresponde a dos personas civilizadas. Es un señor respetuoso. Gracias, Gracias. La diputada Graciela Camaño, auténticamente una protagonista de la historia contemporánea de la provincia de Buenos Aires.